Hoy, de primera mano, un tribunal de apelaciones decidió dar luz verde a las pretensiones del Ministerio de Obras Públicas de sacarle provecho a unas 20 hectáreas del Cerro León para la explotación mineral. Lo curioso del caso es que la propia Secretaría del Ambiente acompañó el pedido, a pesar de que el predio a ser explotado conforma el corazón de la Reserva Ecológica del Parque Nacional Defensores del Chaco, considerado por ambientalistas como una de las reservas geológicas y de biodiversidad más ricas del país. Reserva en peligro, ahora de primera mano. Muy bien, ese es el planteamiento que está generando indignación en la ciudadanía al punto tal que hubo una feroz discusión a través de las redes sociales. Ya estamos en compañía del señor José Escauriza, abogado en representación del pueblo ayoreo, porque también hay un componente muy importante que esto forma parte del territorio ancestral de esta comunidad. Buenas tardes, ¿cómo está, abogado? Muy buenas tardes, Roberto, muy buenas tardes, Pati y Dani. Realmente un placer estar aquí con ustedes para comentar un poco el caso que estamos viviendo ahora. Bueno, ¿cómo tomaron esta resolución que incluso fue apoyada por la propia SEAN? Ustedes, me imagino, esperaban que, aunque sea SEAN, defienda los intereses del pueblo ayoreo. Es así, realmente la Secretaría del Ambiente, a través de la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la ley que crea la Secretaría del Ambiente, está obligada a proteger el ambiente y proteger las comunidades que en ello habitan, ¿verdad? Específicamente son autoridad de aplicación del Estatuto Indígena, que es la Ley 904, y de una serie de normativas ambientales. Entonces llama bastante la atención que la Secretaría del Ambiente apele una resolución que ordenaba la protección de un parque a través de impedir actividades específicas como son la obtención de materiales pétreos o minerales. Bueno, acá la cuestión para que la gente también vaya entendiendo todo el espectro. El Ministerio de Obras Públicas tiene el interés de explotar un radio de aproximadamente 20 hectáreas de la zona de la Reserva Ecológica, y esto fue avalado por la Secretaría del Ambiente. Hay que aclarar unas cosas. En primer lugar, la cantidad de hectáreas que se puedan determinar como parte de la explotación no son el área afectada en sí, porque para entrar en esas 20 hectáreas necesitamos hacer caminos. Claro. Si vamos a afectar unas 20 o 50 o 30 hectáreas a través de caminos que se ensanchen, que se abran, toda el área va a ser afectada. O sea, todo el parque corre serio riesgo. El impacto sería mayor. Sería total en el parque. O sea, no tiene fin, y aparte empezar con esas actividades significaría probablemente en un plazo X de tiempo, que no podemos determinar hoy, inclusive la pérdida de gran parte de esa biodiversidad que hoy ¿No hay forma que esta explotación pueda ser controlada, que pueda ser sesuda, que tenga un mínimo impacto ambiental? Bueno, hay que aclarar ahí las cosas, ¿verdad? Las leyes ambientales protegen no solamente el Parque Nacional Defensor del Chaco, sino todas las áreas protegidas del país. La característica de este parque es justamente su impenetrabilidad, ¿verdad? Por las condiciones que tiene. Y esa ha sido su mayor defensa en todos estos tiempos, ¿verdad? Podemos ver cómo están los otros parques nacionales que también gozan de la protección legal, y podemos ver que existe altísimas tasas de deforestación en este país, ¿verdad? Entonces, la protección ambiental existe, pero la cuestión que daba la resolución era una protección judicial, que es un poco mayor, digamos, un poco más allá de lo que ya teníamos anteriormente. Y por otro lado, es importante también aclarar que esa resolución judicial del juez no frenaba ni otorgaba una licencia ambiental. La licencia ambiental en este momento no existe. O sea, todavía no tienen licencia para hacer nada. Sin embargo, existen informaciones, tanto de prensa como de testigos, que se habían hecho algunos trabajos, algunas obras para ensanchar caminos. Esa información sería corroborada en estos días, justamente con la presencia de organizaciones que estarían visitando el lugar. En todo este tiempo, a pesar de inclusive informes internos de la Secretaría del Ambiente que solicitaban la constitución de funcionarios en el lugar, no se ha hecho ninguna verificación. Justamente había un informe interno de la Secretaría del Ambiente que solicitaba un informe para corroborar qué cambios se han producido en el área a partir de la última fecha en la que se había tomado la foto satelital, que es el 2 de agosto del año pasado, 2014. Entonces, hay un plazo en el que, digamos, no sabemos exactamente qué es lo que pasó o no pasó. En este momento estarían algunas organizaciones viajando al lugar in situ para corroborar qué es lo que se hizo o lo que no se hizo. Abogado, veíamos a indígenas, ayoreos en las imágenes. Ellos tienen posesión de este cerro, habitan en la zona, se sustentan con lo que hay en el cerro. ¿Cómo es la situación y cómo quedarían en caso de que ya sea explotado comercialmente? Bueno, existen varios grupos ayoreos, eso hay que aclarar, ¿verdad? Hay varios grupos que viven en la zona de influencia
no solamente del Parque Nacional de Defensores, sino digamos, de la Reserva de la Biosfera, que es justamente de la cual el parque es un área núcleo, o sea, la zona mejor protegida dentro de la que es la Reserva de la Biosfera, que es una zona de 7 millones de hectáreas aproximadamente, ¿verdad? Muchas comunidades no es que viven en un lugar determinado, sino que tienen un lugar por donde se desplazan y donde obtienen su sustento de vida, ¿verdad? Porque es un hábitat natural para estas comunidades, ¿verdad? Y por otro lado, existen evidencias muy concretas que están inclusive informadas por el Instituto Paraguayo del Indígena, en el expediente y en numerosos otros lugares, de la existencia de silvícolas, de personas, ¿verdad?, de grupos ayoreos no contactados que viven en esas condiciones hace miles de años y no tienen intenciones de contactar con la civilización. Entonces, eso es un tema muy importante porque también existe la reglamentación pertinente a nivel nacional e internacional que protege a estas comunidades y sería totalmente violentado con este proceso, ¿verdad? Legalmente, ¿qué se puede hacer, doctor, a partir de ahora? ¿Cómo se puede revertir la resolución de este juez? ¿Presentando una acción ante la Corte? Sí, en este momento, disculpa. En este momento se podría presentar una acción ante la Corte. Nosotros todavía no hemos tenido acceso a la resolución. Sí, ya nos han notificado hoy justamente de la revocación de esa resolución. Todavía no hemos podido estudiar la resolución del Tribunal de Apelaciones que revocó la sentencia del juez Rubén Riquelme. Y una de las acciones sería, en el marco del amparo que habíamos iniciado, continuar ante la Corte. Otra de las acciones tienen que ver con investigaciones en términos de qué es lo que realmente se hizo en términos de la investigación para esta evaluación de impacto ambiental. O sea, si esta evaluación de impacto ambiental cumple realmente los requisitos. Eso es un trámite más bien administrativo que también se tiene que hacer. ¿Esto se originó en el Congreso, doctor? ¿Cómo? Esto se originó, este proyecto se originó en el Congreso Nacional que terminó judicializándose. No, el proyecto que se inició fue justamente a través de la presentación de la Secretaría del Ambiente, ¿verdad? Y a la Secretaría del Ambiente que se había hecho el 14 de diciembre o el 11 de diciembre del año pasado, ¿verdad? Y eso fue lo que dio paso a todo este proceso, ¿verdad? Si bien pero originalmente anteriormente era establecer el lindero del Parque Nacional. A través de un proyecto de ley también se afectó parte, digamos, de lo que es el área porque se han modificado algunas cuestiones que tienen que ver con la protección misma del área y se establecen linderos que marcan en 720.000 hectáreas todos los puntos que establecen los linderos que vos estabas diciendo. Lo que pasa es que la justificación legal y documental es que supuestamente no se afectará el territorio del Parque Nacional Defensores del Chaco. Con ese argumento la SEAN está accionando y acompañando este proceso que en realidad es de interés del Ministerio de Obras Públicas. ¿Por allí viene la justificación de la SEAN o qué es lo que dice la SEAN a todo esto? No, la SEAN manifiesta que ellos están estudiando. Eso es lo que han manifestado hasta ahora, ¿verdad? Que ellos quieren seguir estudiando para ver si aprueban o no. Si todavía van a tomar o no la determinación. O sea, todavía no hay una manifestación de parte de la Secretaría del Ambiente en que sí van a hacerlo ni que no van a hacerlo. Pero sí figuran como recurrentes. Lo que sí se dice es que están estudiando un manejo sustentable, entre comillas, del Parque Nacional Defensor del Chaco. Ahora, que ya se habría que definan, estudiar cuál es el entonces, concepto del manejo sustentable, doctor, para la Secretaría del Ambiente. Importante, digo, que ya se definan entonces, porque ya hay una resolución y entre tanto ellos siguen estudiando el tema. Siguen pensando el tema, ¿verdad? Mientras tanto vemos que avanza la iniciativa esta y esperemos que pueda detenerse, ¿verdad? Lo que dicen también desde las instituciones afectadas es que lo que se pretende es hacer una prospección, es decir, una exploración, a ver qué se puede extraer y si esto puede ser sustentable y si puede ser rentable. Sí, de hecho se ha planteado una prospección geológica como título de la presentación y bueno, en las actividades que se desarrollan en el proyecto, lo que se puede ver es que justamente se desarrollan actividades de la metodología de la exploración minera, porque la ley de minería establece cuáles son las definiciones de una prospección, de una exploración minera y de una explotación minera. Y dentro de la definición que da la ley de minería, se establece claramente cuál es la definición que coincide plenamente con las actividades que se plantean en el proyecto, como son la apertura de caminos, la extracción de piedras, la detonación de explosivos para poder sacar minerales y materiales. O sea, está muy bien descrito eso en las actividades como en la ley de minería. ¿Y ustedes sí ya hicieron un escenario hipotético de cuál podría ser la afectación, el daño, en caso de que esto pueda prosperar? No, la verdad que el daño que se puede causar todavía no lo hemos calculado, pero sería bastante grave, ¿verdad? El estado en el que hoy está el Parque Nacional es todavía relativamente prístino, ¿verdad?
Yo creo que es prístino hasta este momento. Yo no lo he confirmado personalmente porque no soy un científico del tema, ¿verdad? Soy abogado. Pero ¿cómo debe interpretarse en este caso? ¿Cualquier impacto mínimo ya es un impacto grave o se puede considerar, por ejemplo, el impacto a la biodiversidad va a ser mínima, entonces podemos seguir con esta empresa? No, habría que calcular eso. Para eso es un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Pero hay que aclarar una cosa, ¿verdad? Existe un plan de manejo en el Parque Nacional Defensor del Chaco y ahí establecen cuáles son las actividades que se pueden hacer. Ninguna de ellas es la minería, en ningún punto dice eso. Entonces hay que ser bien claros con eso. Nosotros podemos hacer evaluaciones y cosas así, pero la legalidad nos impone que se cumpla lo que está establecido ahí, ¿verdad? ¿Y quién más tiene que cumplir que la propia institución encargada de proteger el ambiente y proteger los parques nacionales? ¿Quién más está encargado de que se cumpla lo que establecen tanto las resoluciones de la SEAM y los planes de manejo de las áreas protegidas? Porque las áreas protegidas son responsabilidad de la SEAM. Entonces, nosotros podemos hacer muchas evaluaciones. ¿Cuánta plata vamos a sacar? ¿Cuánto daño o no daño vamos a causar? Pero existen las leyes ambientales, existen las resoluciones, existen planes de manejo en las áreas protegidas. Eso es lo que se tiene que respetar. La autoridad administrativa está llamada a cumplir específicamente lo que está permitido hacer. Claro. No otra cosa o pensar o idear cosas que puede hacer. Eso es para el derecho privado. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer todo lo que no está prohibido expresamente. No es así para el derecho administrativo. Hay que sí considerar que este voto del Tribunal de Apelaciones se dio en disidencia, hubo mayoría 2 contra 1 y la mayoría o el criterio que prevaleció fue que no se reunieron todos los requisitos de formalidad en la presentación de este amparo. O sea, ni siquiera hay una objeción al fondo de la cuestión, sino una cuestión de forma. Considerando ese punto, quizás se pueda revertir todavía esta decisión. Podría ser, no sabemos, la justicia es un tema que, digamos, no es siempre predecible, ¿verdad? Entonces, veremos qué pasa con el tema judicial. No es fácil tampoco tener como contraparte a la institución que debería velar por lo que ustedes están requiriendo, ¿verdad? No, no es nada fácil. Sería la última palabra. La SEAM es la que determina si es que esto es conducente o inconducente, ¿o no es así? La Secretaría del Ambiente es la institución que va a licenciar o no esta actividad. ¿Y ustedes se están contraponiendo a los criterios de la SEAM? No, nosotros nos estamos oponiendo a actividades específicas, no que a que se haga una evaluación. Avaladas por de pronto, la presunción por la SEAM. Y hay que aclarar dos cosas más también ahí, ¿verdad? Por un lado, nosotros no nos oponemos a que se haga una evaluación. Por otro lado, el proceso de la evaluación de impacto ambiental estaba viciado por varias cosas. En primer lugar, existen 2 o inclusive 3 presentaciones diferentes de proyectos que se iban modificando según las necesidades o según las publicaciones que salían y la negativa ciudadana de alguna manera que se iba presentando, ¿verdad? Y por otro lado, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece claramente que se tienen que prever consultas previas, ¿verdad?, para obtener el consentimiento de las comunidades afectadas. Y justamente la Asociación Garaygoso del Pueblo Ayoreo es quien ha presentado este amparo, porque no ha sido consultada siquiera, mucho menos ha dado su consentimiento antes de que se inicie todo este proceso. Plantear que las audiencias públicas son el marco para obtener el consentimiento de todas las comunidades es absurdo, porque justamente en la resolución que establece el procedimiento para las audiencias públicas se dice que la opinión no es vinculante. Entonces, como si uno de los puntos que dice el convenio 169 es que se tiene que obtener el consentimiento de las comunidades afectadas, nosotros vamos a arguir un artículo de una audiencia pública que lo que dice justamente es que el efecto no es vinculante. Entonces, ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta, ¿verdad? El Instituto Paraguayo del Indígena inclusive ha enviado notas a la SEAM y al Ministerio de Obras Públicas estableciendo cuál era el criterio que tenía que llevarse adelante para esto. Y era que se tenía que dar intervención mucho antes de que se haga inclusive ese trabajo en el campo ya para obtener datos. Algo que ya se hizo en diciembre del año pasado. Jamás en ese momento tuvo información ninguna de las comunidades afectadas. Bueno, ese escenario pareciera como que ya hay un contubernio y que esto no tiene retorno. Así como usted dice, porque hay varias instituciones que están interesadas, al parecer, en sacarle provecho al Parque Nacional Defensores del Chaco. Gracias, abogado, por su tiempo y por venir a aclararnos la situación. Muchas gracias a ustedes y gracias a la gente que está apoyándonos. Bueno, este es un debate que recién empieza.